Capítulo 5. De la atadura y de la liberación. Parashurama disfrutó con esta historia sobre el valor de la compañía de los sabios y siguió con sus preguntas. Oh Señor, con razón has dicho que la compañía del sabio precede a todo lo bueno, como bien nos muestra esta historia. Los placeres de cada uno vienen determinados por la calidad de sus compañías. Todos alcanzaron el bien más alto por su asociación directa o indirecta con Gemalekha, una sola mujer. Estoy deseoso de escuchar cómo Emakuda continuó siendo guiado. Cuéntamelo, gracioso señor. Ante esta petición, Dattatreya desgranó el resto de la historia. Escucha bien, Bhargava. Tras oír lo que ella tenía que decir, al príncipe dejaron de interesarle los placeres, desarrollando incluso disgustos por ellos y volviéndose meditabundo. Pero la fuerza del hábito todavía seguía con él, por lo que no pudo ni disfrutar ni renunciar definitivamente. Con todo, era demasiado orgulloso como para admitir su debilidad ante su bienamada, y pasó así bastante tiempo. Cuando sus hábitos lo forzaron a volver a las cosas de costumbre, aún era plenamente consciente de las palabras de su esposa, de manera que volvió a ellas no sin vergüenza y a regañadientes. Él incurrió una y otra vez en sus viejos hábitos, y a menudo se arrepintió dándose cuenta de lo despreciable de aquella conducta y acordándose de las sabias palabras de su esposa. Su mente oscilaba yendo y viniendo como un columpio. No le interesaban ya ni los más deliciosos manjares, ni los finos vestidos, ni las deslumbrantes joyas, ni las encantadoras doncellas, ni los engualdrapados caballos, ni sus queridas amistades. Se volvió triste como si hubiera perdido todo. Ni podía renunciar a sus viejos hábitos, ni podía continuarlos ahora que era consciente. Cada vez más pálido y sin nada a que aferrarse, fue sumiéndose en la melancolía. Gemalekha, al tanto siempre de sus cambios, acudió a su cámara privada y le abordó. «Príncipe mío, ¿por qué no eres ya tan alegre como antaño? Pareces tan triste, pero yo no veo signos de que tengas ninguna enfermedad. Los médicos pueden ocultar el miedo a la enfermedad en medio de los placeres de la vida. Los desórdenes se deben a la pérdida de armonía en los tres humores del cuerpo. Las enfermedades se encuentran de forma latente en todos los cuerpos, porque no siempre se puede evitar la desarmonía de los humores. Los humores se alteran con la comida ingerida, la ropa, las palabras dichas y oídas, los objetos vistos o tocados, el cambio de estaciones y el desplazamiento a otras regiones. Puesto que el desequilibrio de los humores es inevitable, no hace falta que estemos todo el día pendientes de ello. Cuando se manifiestan los desequilibrios, siempre podemos encontrar uno u otro remedio. Dime ahora, ¿por qué estás tan triste?» El príncipe replicó a Gemalekha: «Te confesaré la razón de mi miseria. Escúchame, querida. Aquello que me dijiste la última vez me ha hecho imposible cualquier forma de placer, hasta el punto de que ahora no hay nada que pueda hacerme feliz. Igual que un condenado a ejecución no puede saborear los deseos que le concede el soberano como última gracia, así estoy, sin poder saborear nada. Igual que un hombre queda obligado a seguir las órdenes del rey aún a su pesar, debo yo seguir con mis viejos hábitos, obligado por la misma insidiosa fuerza de la costumbre. Ahora dime, querida, ¿cómo puedo estar feliz en semejante situación?» Gemalekha pensó: «En verdad, este desapasionamiento se debe a mis palabras. Allí donde se dan estas señales siempre está la semilla del más alto bien. Si mis medias palabras
no hubieran producido el menor cambio en esta dirección, no existiría la menor esperanza de emanciparlo. Este estado de desapasionamiento solo surge en aquel con cuya continua devoción está satisfecha la suprema tripura que mora en la mismidad del corazón. Con este pensamiento, la mujer sintió deseos de infundir el supremo conocimiento a su marido, pero finalmente optó por hablar de forma discreta y mesurada. Escucha, príncipe, la historia de mi propio pasado. Mi anterior madre me dio una dama de honor que era naturalmente buena, pero se asoció con una amiga indeseable. Esta compañera resultó ser muy lista a la hora de crear portentos y maravillas, y yo me asocié con ella sin el conocimiento de mi madre. La dama de honor se hizo muy amiga de esa indeseable compañera, y yo estaba obligada a imitarla, porque la quería más que a mi vida, pues no podía estar sin ella ni por un momento, tanto me cautivaba su evidente pureza. Siempre amándola, pronto me hice una parte de ella. Ella, por su parte, estaba siempre cerca de su amiga, una bruja redomada, siempre fabricando nuevas historias y portentos. Esa mujer presentó en secreto a su hijo a mi amiga. El hijo era un necio ignorante, con los ojos siempre rojos por la bebida, y mi amiga se regocijaba con él en mi propia presencia. Y aunque totalmente disfrutada y dominada por él, nunca me dejó, ni yo la dejé a ella. De aquella unión nació un cretino de la misma clase que su padre. El niño creció hasta hacerse un joven inquieto, heredando tanto la necedad de su padre como el ingenio perverso de su madre. Este chico, el señorito Inconstante, fue criado y entrenado por su padre el señor Tontería y su abuela la señora Ignorancia, adquiriendo todas sus habilidades. En un abrir y cerrar de ojos, era capaz de sortear las situaciones más difíciles y los peores obstáculos. Y así es como mi querida amiga, tan buena por naturaleza, se convirtió en una persona atribulada y necia por culpa de sus malas compañías, y por amor a su amiga, dedicación a su amante y afecto por su hijo, ella me fue abandonando poco a poco. Pero yo no podía romper con ella tan fácilmente. Yo, que no era independiente, la necesitaba y seguía a su lado. Su marido, el señor Tontería, aunque siempre disfrutando de ella, me tomó por alguien de la misma clase e intentó abusar de mí. Pero yo no era aquello por lo que me tomaba. Yo era pura y solo estaba unida a ella temporalmente. Aún así, se extendió por todas partes el escándalo de que yo estaba siempre en manos del señor Tontería. Mi amiga me dejaba a mí el cuidado de su señorito hijo inconstante para disfrutar mejor de la compañía de su amante. El señorito Inconstante creció bajo mi cuidado y a su debido tiempo buscó esposa con la aprobación de su madre. Ella se llamaba Inestable y siempre andaba mudándolo todo sin descanso, buscando complacer los numerosos antojos de su esposo. Con su prodigiosa capacidad de mudanza y con su perspicacia y destreza, pronto controló por completo a su marido. El señor Inconstante estaba por lo demás habituado a realizar toda clase de viajes repentinos a lugares lejanos, pero ni aun así encontraba el menor descanso. A donde quiera y cuando quiera que él deseaba viajar, y fuere lo que fuere que él apeteciera, la señora Inestable estaba dispuesta a satisfacer sus deseos, cambiando todo lo necesario y poniéndolo todo al gusto de su marido. De este modo consiguió todo su afecto. Ella le dio 5 retoños muy unidos a sus padres. Cada uno tenía sus propias habilidades. También ellos me fueron encomendados por la gentileza de mi amiga. Debido a mi cariño, yo los crié con todo cuidado para que crecieran fuertes.
Cada uno de estos 5 hijos de la señora inestable construyó por su cuenta un espléndido palacio. Invitaron a sus padres a venir a sus hogares y los recibieron por turnos. El mayor de ellos los recibió con suaves músicas y encantamientos de los Vedas, la lectura de las escrituras, zumbidos de abejas, coloridos trinos de pájaros y otros sonidos dulces al oído. El padre estaba contento con su hijo, quien todavía dispuso de muchos otros sonidos más rudos y tumultuosos, tales como rugidos, relámpagos, temblores de tierra, bramidos del mar, gemidos, gritos y lamentaciones de las gentes. En la mansión de su segundo hijo, el padre encontró todo tipo de asientos y lechos suaves, vestidos finos y rudos, frescos y cálidos, y otras muchas cosas por el estilo, sintiendo placer ante los objetos agradables y aversión ante los desagradables. En la del tercero, contempló todo tipo de encantadoras y multicolores escenas, siempre nuevas y cambiantes, gracias a los infinitos juegos que la luz hace posible, y en la del cuarto pudo degustar toda suerte de bebidas y manjares, con todos los sabores imaginables. Por último, en la mansión del quinto, tuvo la ocasión de disfrutar de los más variados aromas de distintas flores, plantas y cosas, unos dulces, otros acres, otros evocadores de putrefacción y corrupción, unos estimulantes y otros soporíferos. De este modo, él disfrutaba ininterrumpidamente gracias a la más variada alternancia en el abanico de estímulos, pasando necesariamente por todos los grados intermedios entre el agrado y la repulsión. Tan dedicados estaban los hijos a su padre, que ni tan siquiera osaban tocar nada para ellos mismos en ausencia de su progenitor. Pero el señor inconstante no solo disfrutaba de lleno en las mansiones de sus hijos, sino que además aprovechaba para hurtarles cosas para compartirlas en secreto con su querida esposa, la señora inestable, en su propia casa y sin que lo supieran sus hijos. Más tarde, una tal Voraz se enamoró del señor inconstante y éste la desposó, llegando ambos a estar unidos en cuerpo y alma. Él le traía cantidades ingentes de provisiones, que ella consumía en un abrir y cerrar de ojos para quedarse más hambrienta todavía que antes, de manera que lo tenía como quien dice a sus pies, pues todas sus preocupaciones se iban hacia la búsqueda incesante de provisiones. Hasta tal punto era ella insaciable que no le bastaban ni tan siquiera el padre y los 5 hijos juntos, y andaba siempre dándoles órdenes apremiantes a todos para que atendieran a sus necesidades. Pronto dio a luz a 2 hijos, muy queridos para su madre, el señorito Boca en Llamas y el señorito Ruin. Siempre que el señor inconstante veía a la señora Voraz en sus aposentos, resultaba chamuscado por las llamas furibundas que salían de las encantadoras fauces de Boca en Llamas, hasta el punto de caer inconsciente. Por el otro lado, cuando le daba por acariciar a su pequeño hijo Ruinito, todo el mundo lo odiaba y despreciaba, y él mismo era el primero en sentirse despreciable. Don Inconstante no se privaba de ninguna miseria. Mi compañera, que era buena por naturaleza, sufría por las penas de su hijo, Don Inconstante. Estando además unida a sus nietos, Boca en Llamas y Ruinito, se hizo también miserable y odiosa a los ojos de la gente. Incluso mi propia simpatía por ella se derrumbó. Así pasaron los años, hasta que Don Inconstante quedó anulado por entero ante la iniciativa de Doña Voraz. Él estaba predestinado y se trasladó a la ciudad de las 10 puertas. Allí vivió con Doña Voraz, sus hijos y su madre, siempre en busca de placeres, pero compartiendo día y noche solo miserias.
chamuscado por la ira del siempre intempestivo Bocaenllamas y despreciado por Ruinito, oscilaba de acá para allá, cada vez más agitado. Siguió acudiendo a los hogares de sus otros 5 hijos, pero solo para quedar cada día más desconcertado, sin que nada ya le diera satisfacción, por no hablar de felicidad. Mi amiga estaba tan afligida por la situación que se vino abajo, sin que por ello abandonara la ciudad. Doña Voraz, con sus 2 hijos Bocaenllamas y Ruinito, era alimentada por doña Ignorancia, la abuela de su marido, y por su suegro, don Necio. Ella se llevaba bien con la otra esposa, doña Inestable, y hasta eran amigas íntimas. Yo, mientras tanto, seguí viviendo allí sin otra razón que mi cariño por mi amiga. Si yo no me hubiera quedado, ninguno de ellos hubiera aguantado, pues yo los protegía a todos, a pesar de que andaba muerta de pena por mi amiga moribunda. Yo era a veces anulada por doña Ignorancia, convertida en necia por don Necio, hecha inconstante por culpa de don Inconstante. La señora Inestable me impedía afirmarme. Bocaenllamas me contagiaba su iracundia, y Ruinito me hacía parecer despreciable. Reflejaba dentro de mí todos los humores de mi amiga, pues ella hubiera muerto si yo la hubiera dejado por un solo minuto. La gente llegó a juzgarme como una meretriz a causa de mis compañías, y solo las personas de juicio estaban en condiciones de ver que yo siempre había permanecido pura. Pero más puro y claro es el bien único supremo, mi madre, más amplio que el espacio y más sutil que lo más sutil. Ella es omnisciente y sin embargo limita sus conocimientos. Ella lo hace todo y sin embargo permanece inactiva. Ella lo sostiene todo sin que a ella lo soporte nada. Todo depende de ella, pero ella es independiente. Todas las formas son suyas, pero ella carece de forma. Todo le pertenece, pero ella está exenta de apego. Ella lo ilumina todo, pero ella no es conocida por nadie ajeno en ninguna circunstancia. Ella es la dicha absoluta, pero no necesita ser dichosa. Ella no tiene padre ni madre, pero sus hijas, entre las que me cuento, son innumerables. Mis hermanas son tan numerosas como las olas del mar. Todas ellas, príncipe, se encuentran tan implicadas como yo en los asuntos de sus compañeros. Aunque compartimos las vidas de nuestros amigos, estamos en posesión del más poderoso de los encantamientos, tener la misma exacta naturaleza que nuestra madre. Cuando el hijo de mi amiga se iba a descansar, él siempre se quedaba profundamente dormido en el regazo de su madre. Cuando don Inconstante estaba despierto, todos los demás, incluyendo sus hijos, estaban igualmente despiertos, pues ninguno era capaz de permanecer dormido. Cuando eso ocurría, la ciudad quedaba a cargo del movimiento. El amigo más íntimo de nuestro Inconstante, que estaba siempre de aquí para allá en el piso de arriba. Mi amiga, la madre de don Inconstante, junto con él y su terrible amiga, que era además su suegra, observaban a toda la familia durmiendo. En tales momentos yo solía buscar a mi madre y permanecía dichosa en su querido abrazo, pero estaba obligada a volver a la ciudad en cuanto despertaba la familia de durmientes. El movimiento, el gran aliado de don Inconstante, era quien los mantenía vivos y animados a todos ellos. Aunque simple, él se multiplica a sí mismo, se muestra como la ciudad y todos sus ciudadanos, protegiéndolo y sosteniéndolo todo en el aire con la destreza del experto en juegos malabares. Sin su imprescindible ayuda, todos se dispersarían en un parpadeo y se perderían como las perlas de un collar
sin una cuerda que los una. Él es el vínculo entre los residentes y yo. Con los poderes que yo le otorgo, conforma una ciudad a partir de dispersos eventos, igual que la cuerda hace de distintas perlas un collar. Si la ilusión de la ciudad se deteriora, él reúne a los residentes, los conduce a otro lugar y sigue ejerciendo su dominio sobre todos. De este modo, don Inconstante gobierna siempre sobre ciudades, quedando él mismo bajo el influjo de su poderoso amigo. Pero por más que se apoye en un amigo tan eficiente, haya nacido de una madre virtuosa y haya sido criado por mí, no puede ser más miserable, siempre zarandeado por sus dos esposas y sus distintos hijos. Está partido y repartido entre sus hijos, y sin un lugar para sí, no encuentra el menor placer, y sí una acentuada miseria. Tentado por doña Inconstante, solo tiene tristeza. Gobernado por doña Voraz, pierde todo el día en intentar saciar su apetito. Aquejado y chamuscado por la ira de Boca en Llamas, pierde el sentido y la memoria, cosechando confusión. Acercándose a Ruinito, es abiertamente despreciado y vilipendiado por los demás y anulado por la vergüenza y el odio. Con una heredad de dudosa reputación y encaprichado y zarandeado por sus nada envidiables mujeres e hijos, él ha estado viviendo con ellos en toda clase de lugares buenos y malos, en bosques y lugares salvajes llenos de zarzas, en ardientes desiertos, en páramos helados por el frío más cortante, en zanjas y pozos podridos y otros sitios semejantes. Una y otra vez, mi amiga resultó afligida por las calamidades de su hija, y poco le faltó para morir de pena. Incluso yo, entera y clara por naturaleza, me vi implicada en los asuntos de su familia y no pude evitar entristecerme. ¿Quién puede esperar la menor felicidad en mala compañía? Solo quien espera saciar su sed con el agua sacada de un espejismo. Sepultada en la más profunda pena, mi amiga me vio una vez en privado. Con mi consejo, ella encontró un buen marido, mató a su propio hijo y encerró a los hijos de éste. Acompañada luego por mí, ella accedió pronto ante la presencia de mi madre, y siendo pura, pudo al fin abrazarla. Ella se fundió en un mar de dicha y se convirtió en dicha ella misma. Del mismo modo, también tú puedes sobreponerte a tus errores, que tan solo por fuera te recubren. Consigue entonces reunirte con la Madre, mi Señor, para conseguir la dicha eterna. Te he puesto mi propia experiencia como ayuda.